Hola, ¿cómo están, Iglesia Viva? Es un gusto poder estar mañana nuevamente con ustedes. Doy muchas gracias a Dios por eso, por poder compartir un mensaje el día de hoy. La semana pasada estuvo Pastor George, estuvo muy bueno su prédica, su desafío desde Texas. El día de hoy nos toca acá, desde Santiago, así que poder entregarle un mensaje para mí es un privilegio en esta mañana. Y me gustaría partir contándoles algo que estuve viviendo. Bueno, estuvimos con mi esposa viviendo como familia estos últimos días. Y les voy a abrir mi corazón, dado que las últimas semanas estuvimos pasando por una crisis familiar en el cual uno siempre presiente, ¿no es cierto? Sabe que en algún momento va a llegar, pero normalmente no es algo que se converse y uno trata de evitarlo. Resulta de que Raquel, la abuelita de mi esposa, ella se enfermó y empezó a decaer su estado de salud al pasar la semana. Y eso nos tenía muy complicados a nosotros anímicamente, sobre todo porque a ella la queremos mucho, sobre todo que Raquel para mi esposa era más que su abuelita, era como una mamá o en alguna oportunidad fue una imagen paterna. Entonces fue algo muy fuerte que tuvimos que pasar, pero lo único que sabíamos dentro de esta crisis es que teníamos que estar con ella. Es que teníamos que acompañarla en este momento difícil y poner todo lo que nosotros hemos aprendido a disposición de ella, en poder atenderla y cuidarla en el tiempo hasta que ella ya partió a los brazos del Señor. Entonces para mí siempre fue un temor muy grande conversar estas cosas con Berito, porque cada vez que llegábamos a ese tema se hacía un nudo en la garganta para los dos. En más de alguna oportunidad terminábamos llorando, imaginando qué es lo que podía pasar. Es una situación muy parecida a la que me pasa a mí con respecto a mi abuelita, porque de alguna manera ella fue una imagen muy similar lo que fue Raquel para Berito. Entonces, para nosotros era un tema muy sensible y siempre uno de mis temores era que no sabía cómo iba a reaccionar mi esposa. Yo la tengo por muy alta estima a ella, siempre la he tenido por muy alta estima, pero sinceramente frente a esta situación complicada no sabía cómo ella se iba a parar o cómo ella se iba a enfrentar esta situación. Por lo tanto, era uno de mis temores y como esa intranquilidad que estaba en mi vida. Hasta que finalmente sucedió. Como les decía recién, la acompañamos hasta su último aliento de vida, a ella y a toda la familia. Y la verdad las cosas es que en este proceso me sorprendí en cuanto a lo fuerte y centrada que pude ver a mi esposa frente a este problema, frente a esta difícil situación, frente al sufrimiento. La verdad es que sinceramente, no me queda más que pensar que fue solo el amor y la gracia de Dios que estuvo manifestándose en su vida, porque una de las cosas que más me llamó la atención en ella fue su claridad. Y ¿saben qué? Tener claridad en los momentos difíciles no es algo fácil. Tener claridad frente a situaciones que son complejas, frente a los problemas, atravesando una crisis, no es algo para nada fácil. Sin lugar a duda también es un resultado en la relación que tenemos personalmente con el Señor. Pero tener claridad es lo que a uno también le da la paz y la alegría de saber de que Dios está obrando en medio de toda esa situación. Y es por eso que el título de este mensaje el día de hoy se llama Claridad. ¿Cuánta claridad podemos tener en los momentos difíciles? ¿Cuánta claridad tenemos en cada cosa que nosotros hacemos en el día a día, en las decisiones que tomamos? ¿Cuánta claridad podemos llegar a tener? O incluso, ¿qué claridad tenemos en lo que estamos haciendo hoy mismo para el futuro? ¿Qué claridad tenemos?
Y Jesús nos enseña al respecto en el libro de Juan. Te voy a pedir que enciendas tu Biblia, que puedas buscar Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y este es un gran ejemplo de claridad que pude encontrar en la Biblia, donde Jesucristo nos enseña y nos muestra lo centrado, lo claro que estaba en sus objetivos. Y quiero que leamos juntos este texto. Dice así: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. O sea, esta es una conversación muy interesante entre los fariseos y Jesús, porque a ellos no les cabía en la mente cómo algo que ellos se demoraron 46 años en construir. Jesús dice: destruyanlo ustedes mismos y en 3 días yo lo levantaré. O sea, es algo demasiado increíble pensar de que Jesús podía levantar ese templo. Pero cuando Jesús dijo este templo, aquí hay una aclaración en el versículo 21, se refería a su propio cuerpo. Versículo 22 y último dice: después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Bien, el contexto de esta historia está sujeto a cuando Jesús llega al templo y lo limpia. Yo creo que todos conocemos esa historia. Muy poco a lo mejor se nos podría ocurrir que Jesús, cuando habla de Jesús limpia el templo, es que estaba con una escoba barriendo y limpiando las ventanas. No tiene nada de malo pensar en eso, pero realmente no era lo que Jesús estaba haciendo. Literalmente Jesús estaba limpiando el templo de la presencia de personas que estaban siendo estafadoras con el pueblo y estaban engañando a la gente con los recursos. Había lamentablemente en esa época un vicio, yo creo que en esta época no se ve eso en la iglesia, pero había un vicio, ¿no es cierto?, en que la gente se acostumbraba a que iba a ponerse a cuentas con Dios. Y antiguamente era el pecado, las cosas que ellos estaban cargando, ¿no es cierto? Llevaban una ofrenda ante el altar proporcional a esa paga, a lo que correspondía. Y normalmente ellos lo llevaban desde su casa, por ejemplo, si criaban animales, llevaban un animal, o de acuerdo a lo que nos dice un poco más, o nos da un poco más de luz al respecto, en los libros del Antiguo Testamento, en que de acuerdo al pecado o a la gravedad de lo que la persona había hecho, se pagaba con cierta ofrenda, ¿ya? Pasa de que encontró una muy buena idea de negocio el templo y ellos mismos ya no tenías que ir desde tu casa y viajar kilómetros con la ofrenda, sino que ellos mismos te vendían la ofrenda en la puerta del templo, tú lo ofrendabas al templo, ¿no es cierto?, pagabas por eso obviamente, y a la vez había algo viciado ahí, porque finalmente esa misma ofrenda que se entregaba al templo volvía afuera y la volvían a vender y había una suerte de reciclaje de ofrenda, ¿ya? Una muy mala práctica y obviamente era algo que se estaban aprovechando de la gente. Jesús se dio cuenta de esta sinvergüenzura. Jesús lo que hizo fue limpiar la casa de su Padre. Él sacó a toda la gente que estaba comerciando en la entrada del templo para poder limpiar y que sea un centro, un lugar de adoración. Frente a este problema, aparecen los fariseos y le hacen esa pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dio la autoridad a ti, Jesús, para hacer esto? Entonces se da toda esta dinámica, todo este diálogo
donde uno puede sacar una linda enseñanza al respecto, en cuanto a la claridad que tenía el Señor respecto a las cosas que estaba haciendo, a la claridad que Él tenía en cada paso que Él daba, por más arriesgado que era. Estamos hablando de que Él se fue a meter a la cueva de las víboras, al lugar donde se ocultaban todas estas personas maliciosas, y fue a limpiar, fue a echar a toda esa gente del lugar sagrado, que es donde moraba la presencia de Dios, donde la gente buscaba ir a comunicarse con el Señor, ir a orar, ir a presentar, ponerse a cuentas, con el Señor. Por lo tanto, vemos acá que, o si pudiésemos traspasar esa historia de esta época, vemos que lo normal para las personas hoy en día es vivir en el presente, es vivir lo que ocurre el día a día sin pensar lo que puede ocurrir en el mañana. Por lo tanto, yo recuerdo que hace unos años atrás estaba esta frase muy de moda. Yo creo que algunos se van a acordar, hay algunos que lo ocupan todavía, que es el carpe diem. Si no sabe lo que es el carpe diem, es una palabra latina en la cual nos invita a aprovechar el presente, el momento, sin esperar nada de lo que venga al futuro, sino que aprovecha el momento. Ese era el lema. Y se empezó a ocupar mucho en este último tiempo, porque incluso con todo este modelo económico que tenemos, que no nos invita a ahorrar ni en pensar en que en algún momento vamos a necesitar pasar por alguna necesidad, vamos a perder nuestro trabajo o podemos enfermarnos, sino que, ¿para qué te preocupas de eso? Vive hoy día el momento. Sé feliz hoy día con lo que tienes y gástalo o cómpralo o encalíllate, porque da lo mismo, hay que vivir el momento. Y hay muchas personas que utilizaron esa frase de alguna manera para también justificar el yo me lo merezco. Oye, si me esfuerzo todo el día trabajando y me duele la espalda y estoy estresado, yo me lo merezco, me merezco tal cosa, me merezco darme este gusto. Entonces, ojo, no estoy criticando ni haciendo, no quiero que te sientas mal si a lo mejor eres de ese tipo de personas, pero es malo irse a los extremos, ¿ya? Y el carpe diem de alguna manera se utilizaba para el extremo, ¿ya? El vive el hoy, el día de hoy, vive el momento y no piense en lo que viene en el futuro. Incluso otras personas empezaron a complacerse con algunas frases de religiones orientales. Hay una budista que encontré en internet que decía: alégrate por todo, el lugar es aquí y todo momento es ahora. Por lo tanto, también hay personas que decían: oye, pero también Buda o la religión nos invita a que tenemos que vivir el presente, el ahora, el aquí y el ahora, pero no pensar en lo que viene después. No sé realmente, no quiero inventar algo, no sé si Buda quería decir eso, sinceramente, pero la gente con este impulso, ¿no es cierto?, en querer vivir y querer justificar y tratar de sentirse mejor por lo que está haciendo, yo creo que utilizaba estas frases, ¿no es cierto?, para apoyar la idea. Interpretamos que no deberíamos preocuparnos del mañana, más bien disfrutar el presente y lo que tenemos ahora. Y la verdad es que la propuesta es súper atractiva, pues chiquillos. Es súper atractiva, y seamos honestos, y yo voy a ser súper honesto, en alguna oportunidad también me he sentido atraído por esta forma, sin pensar mucho en el futuro, sino que pensando en que no se va a volver a repetir esta oportunidad. Y es ahí donde nace esta mala decisión cuando decimos: hoy tengo un cartoncito, una tarjetita de plástico, ¿no es cierto?, y de pronto nos convertimos en super profetas, mayores incluso que los que aparecen en la Biblia, y nos encalillamos con 24 cotas, precio contado, y no sé quién te asegura a ti ni a mí, pero tenemos plena confianza que en 24 meses más vamos a estar vivos para pagar cada cuota. Entonces, de pronto nos volvemos más
espirituales que cualquier persona y tratamos de justificar ciertos gustos y realmente no lo hacemos pensando con la cabeza. Nos dejamos llegar con cualquier impulso y algunas veces caemos en este estado mental donde empezamos a decir, bueno, me lo merezco. Y el me lo merezco muchas veces no nos lleva a tomar buenas decisiones. Quiero dejar en claro esto. Dios no nos condena nuestra felicidad, ¿ya? El Señor no condena tu felicidad ni mi felicidad, pero sí nos invita a caminar con sabiduría. De hecho, en la Biblia, en los proverbios sobre todo, es algo que nos llama mucho a caminar con sabiduría, a tomar decisiones sabias, en consultar a personas sabias si es una decisión importante. Por eso nuestro modelo es Jesús, y es necesario que constantemente nosotros podamos hacer un autoanálisis. Y voy a tomar esta misma pregunta que le hicieron a Jesús como idea central. ¿Qué estás haciendo? Me encanta esa pregunta, porque estos mismos líderes judíos lo utilizaron con Jesús y él no tuvo problemas en revelarlo, en revelarles el plan. Posteriormente a que sucedió, los discípulos se dieron cuenta, pero Jesús no tuvo problema. Y Jesús nos pregunta en esta mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu futuro? ¿Qué estás haciendo con tus decisiones? ¿Son buenas decisiones las que estás tomando para el futuro? Hoy día, lo que tú estás haciendo, ¿está siendo algo provechoso para el futuro? ¿Qué estás haciendo mientras estás pasando por una crisis? ¿Solo te recriminas de que por qué no hiciste lo que deberías haber hecho? ¿Te sigues recriminando el por qué cometí el error en hacer tal cosa? ¿O estás trabajando en poder mejorar y salir de la trampa del no puedo? ¿Qué estás haciendo con tus relaciones? ¿Sigues teniendo los mismos problemas con tu pareja? ¿Sigues teniendo los mismos quiebres con relaciones de amistades, con relaciones familiares? ¿Hay algo pendiente aún que entregarle al Señor? ¿Qué estás haciendo para aportar en tu relación con Dios? ¿Estás dedicando tiempo y espacio para eso? Es necesario que recordemos que el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, es algo que Jesús constantemente enseñó. Cuando vemos los evangelios, era algo que constantemente el Señor les enseñaba a las personas. ¡Hey! El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta del día de hoy es, ¿nosotros nos estamos acercando al reino de los cielos? Jesús tomó la iniciativa en acercar el reino de los cielos a nosotros. Ahora nosotros tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos al reino de Dios. Y es por eso que en esta mañana yo te quiero animar a dos cosas. Primero, inscríbete, toma uno de los planes de YouVersion que nosotros hemos compartido para que puedas comenzar a leer de una manera distinta la Biblia. Y lo segundo que te quiero animar es a inscribirte a las charlas de Crecer. Vamos a iniciar con estas charlas este miércoles 3 de febrero y el día miércoles 7 de febrero, con el fin de que nadie se pierda la oportunidad de formar parte de estas charlas de crecimiento, ¿ya? Van a ser las mismas charlas, tanto el 3 como el 7 de febrero, pero lo importante es que te puedas inscribir en el link que vamos a dejar en las redes sociales, ¿ok? Así que por favor, toma iniciativa, inscríbete y sé parte de esta charla de Crecer. Eso es una manera también de nosotros poder acercarnos al reino de los cielos. Ahora nosotros vamos a ver también en esta historia o en esta porción de la Biblia que hay un contraste respecto a lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, por el tener claridad de las cosas
respecto a cómo tenía claridad el Señor. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús, o lo normal para Jesús, era vivir el presente para vivir un propósito en el futuro. Te lo repito, si lo estás anotando, anótalo. Lo normal para Jesús era vivir el presente para vivir un propósito en el futuro. La historia de Jesús es nuestra historia. Me encantó esa frase que dijo Pastor George en su prédica pasada, porque sin lugar a duda Jesús vino a vivir en medio de la nación de Israel, y uno de los hitos más grandes para esta nación fue haber construido el templo del Señor, que dice la misma Biblia, dice que se demoraron 46 años. Imagínense construyendo algo 46 años. O sea, mucho tiempo, y era el templo donde habitaba la presencia del Señor. Es por eso que la respuesta que Jesús le da a los fariseos fue un poco difícil de procesar, porque dado que le estaba desafiando a destruir ese templo que ellos habían demorado 46 años en construir, y de que él mismo lo iba a reconstruir en 3 días. Es algo que definitivamente en las matemáticas de ningún constructor ni arquitecto calzaba. En 3 días poder reconstruir el templo. No lograban entender que estaban hablando y lo que quería decir el Señor, que en realidad era algo que iba a suceder, pero iba a suceder en el futuro con su muerte y resurrección. Es más, el templo estaba haciendo una figura que estaba utilizando el Señor para hablar de su cuerpo, que era el lugar donde moraba o habitaba la presencia del Señor. En Cristo Jesús podemos ver que había una completa claridad en su enseñanza y el propósito, y nos vamos a dar cuenta por 2 pequeños detalles. Solo en este texto, mira, fíjate, hay 2 detalles muy claros respecto a esto. El primer detalle es que él estaba siendo obediente con lo que estaba escrito en la Biblia a raíz de él. Y de hecho lo vamos a ver en Juan capítulo 2, pero en el versículo 17. Y dice: entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Entonces Jesucristo, con esta enseñanza muy pequeña que a lo mejor nosotros vemos en la Biblia, por la cantidad de letras o palabras a lo mejor, Jesús estaba haciendo cumplimiento de una promesa que Dios había dado para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús estaba haciendo el cumplimiento de la profecía que el Señor había dado, de que el celo por la casa de Dios le iba a consumir. Es decir, el cuidar la casa de Dios, el limpiar la casa de Dios, es algo que Jesús, o es parte de la esencia de Jesucristo. Jesús es el Señor y no podía tolerar la injusticia que estaba cometiendo la gente del templo con su pueblo. Y es verdad, había como les decía al principio, un abuso económico acá de parte de la gente que administraba el templo con respecto a las personas. Y era con la finalidad de lucrar de los fieles. Y con esto yo también puedo traspasarlo a nuestra época, y sin lugar a duda, créame que aquellos que hayan hecho mal uso o abuso de los bienes que eran para el Señor van a tener que rendir cuentas algún día ante el Señor. Es por eso que, más que hacer una mofa o cuando salen noticias, ¿no es cierto?, en internet o en la tele respecto a, lamentablemente, personas que predican o enseñan la palabra del Señor y han hecho abusos de este tipo, por ejemplo, como es de la parte económica, claro, es condenable obviamente, la justicia se tiene que sin lugar a dudas hacer presente en base a esto, pero también hay una justicia que es de Dios y hay un celo que es de Dios respecto a esto. Y lamentablemente en algún momento van a tener que estar cara a cara al Señor y tener que dar cuenta al respecto de eso. Dios, Jesucristo, por su esencia no tolera este tipo de actividades. Es por eso que también nosotros como iglesia tratamos de ser lo más transparente que podamos con todas las personas de nuestra congregación. Hay un libro abierto con todas las finanzas de la iglesia. Nos desviamos un poco del tema, pero es bueno también recordarlo, que hay gente que está
encargada de llevar todas las cuentas y las finanzas de nuestra iglesia, y siempre va a estar accesible para cualquier persona, miembro de la iglesia, que quiera acceder a conocer en qué estamos gastando, cuáles son nuestros flujos. Todo eso está perfectamente ordenado desde que somos Iglesia Bellavista antiguamente y de Iglesia Viva. Tenemos, gracias a Dios, la tranquilidad y podemos descansar en eso. Y principalmente también es por el temor que tenemos en el Señor. Uno debería tener temor respecto a esto, en fallar al Señor. En segundo lugar, lo que Dios enseña acá, o lo que Jesús más bien está enseñando con esta historia, aparte de haber hecho cumplimiento, ¿no es cierto?, de la profecía que Dios había dado para el pueblo, lo siguiente que hace el Señor acá, en cuanto a la claridad de cómo está abordando este problema, es que también Jesús les profetiza. Y Jesús les cuenta el plan, lo que iba a suceder posteriormente, porque tenía plena seguridad en lo que sucedería con él, y utiliza la figura del templo para explicar su muerte y resurrección. Si no fuese por su obediencia, tal vez usted y yo en estos momentos no estaríamos teniendo esta enseñanza el día de hoy. No tendríamos el acceso al Padre si no es por el Hijo. Y no podríamos estar gozando de la gracia de Dios en esta mañana. Porque a pesar de que Jesús sabía que iba a ser maltratado y humillado públicamente, a pesar de lo que él iba a sufrir públicamente, literalmente iba a ser un templo destruido, el Señor lo levantaría el tercer día y sería el nuevo pacto de reconciliación entre Dios y el hombre. Esta claridad y conocimiento de lo que estaba haciendo nos debería inspirar y preguntarnos en este día, ¿qué estamos haciendo hoy para el futuro? ¿Qué estamos haciendo hoy para el futuro? ¿Estamos preocupándonos de nuestra relación con Dios? ¿Sabes qué es lo importante de eso? De que cuando nosotros nos empezamos a preocupar de eso, primeramente, todas las demás cosas, los problemas que yo te mencioné delante, al acercarnos nosotros al reino de los cielos, empiezan a mejorar y se empiezan a transformar, no mágicamente, no porque nosotros no nos hayamos hecho ningún esfuerzo desde el sillón, sino por el solo hecho que nos estamos acercando al reino de los cielos. El mensaje de esta mañana es que el reino de los cielos se ha acercado, ya está cerca de nosotros. Está en nuestras manos poder acercarnos en esta mañana al reino de Dios. Déjame orar por usted en este día. Decimos, cierra tus ojos donde estás y oramos. Y decimos, Señor Jesús, te entrego mis pensamientos en tus manos. Ayúdame a tomar buenas decisiones para mi vida. Que todo lo que haga tenga un propósito y no permita que me desvíe del camino de la vida eterna. Que pueda ayudar a otros también a encontrar el verdadero camino, la verdadera verdad y la verdadera vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Te quiero animar en esta mañana con esta palabra y que Dios te bendiga mucho en esta semana. Mucho ánimo. Sé que sentí cuando más joven que me llamabas a la luz. Quise llenar ese vacío, nunca lo conseguí, nunca lo conseguí. Subí muy alto para buscarte, el horizonte quise ver. Sé que me estoy volviendo viejo y olvidé cómo soñar, y olvidé cómo soñar. Es tu amor, es todo lo que importa. Es tu amor, es todo para mí. Oh, tu amor es
la luz que brilla en la noche, es tu amor, tu amor. Lo que necesitaba era tu amor. Tú sabes cuánto yo te he dado y lo que tuve que pagar. Aunque mi vida fue tomada, el reino se me dio, el reino se me dio. Tu amor, es todo lo que importa, es tu amor, es todo para mí. Oh, tu amor es la luz que brilla en la noche, es tu amor, lo que necesitaba era tu amor. Tú eres nuestra esperanza, tú haces que la noche termine, el latido cuando te canto es tu amor. Tú haces ver a los ciegos, tú das fuerza al que no la tiene, el sonido cuando cantamos es tu amor, tu amor. Tu amor, tu amor, es todo lo que importa, es tu amor, es todo para mí. Tu amor es la luz que brilla en la noche, es tu amor, lo que necesitaba era tu amor, lo que necesitaba era tu amor, lo que necesitaba era tu amor.